Washington estaría preparando un encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. En el Kremlin, sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada. Mientras tanto, la propaganda proguerra rusa sigue difundiendo nuevas noticias falsas. En la noche en que se discutían posibles negociaciones, varias ciudades ucranianas volvieron a ser blanco de ataques y quedaron en llamas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan con la llamada guerra ferroviaria, dificultando la logística rusa. Por el lado de Moscú, falta cada vez más carne de cañón. El número de voluntarios dispuestos a morir por el llamado mundo ruso cayó drásticamente. El clima es de cambio. Hablar de paz se ha convertido en una tendencia, y no son solo los terroristas del Kremlin quienes contemplan un acuerdo. Las noticias más urgentes y relevantes, con detalles exclusivos. Usted está viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesita saber hoy. El tema central: ya ha comenzado la preparación para una posible reunión entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Después de ese encuentro, estaría prevista incluso una cumbre con 3 presidentes. Quien divulgó esa información fue Donald Trump en su propia red social. El expresidente de los Estados Unidos de América no reveló el lugar exacto de las negociaciones, pero una fuente anónima de la Casa Blanca afirmó a la agencia Reuters que Hungría está siendo considerada como sede. Por su parte, el canciller de Alemania declaró que la reunión entre Zelensky y Putin debe celebrarse dentro de 2 semanas. Mientras tanto, en Rusia, los llamados comentaristas Z parecen aún no haber recibido un nuevo manual de orientaciones y por eso dan declaraciones contradictorias. Nadie va a decirle directamente a Donald Trump que ayer no logró avanzar hacia la paz. Pero ahora China, India, la Unión Europea y muchos otros ya han percibido los límites del equipo de Trump. Para algunos, esto incluso puede sonar como una señal de debilidad. A partir de ahora, todas las acciones de los Estados Unidos de América dependen de la capacidad de Trump y de su equipo para reconocer con objetividad la magnitud de este fracaso. Mientras tanto, el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, publicó una visión completamente opuesta. Según él, la coalición antirrusa no consiguió superar al presidente de los Estados Unidos de América en su propio terreno. Europa lo agradeció e intentó acercarse a él. Esa misma noche, mientras el mundo seguía atentamente las negociaciones en Washington, los llamados canales Z difundían noticias falsas para su público. Una de las imágenes falsas mostraba a líderes europeos supuestamente esperando en un pasillo foto creada por inteligencia artificial. Otra mentira traía una cita atribuida a Trump. Hoy o tendremos un acuerdo o no. Si no lo hay, el apoyo a Ucrania termina aquí. El objetivo era claro: retratar a Ucrania como débil, mostrar a Zelensky en desesperación y sugerir que Trump estaría de alguna forma del lado de Rusia. Una estrategia clásica: desmoralizar a la Unión Europea, crear la impresión de que la ayuda a Kiev está a punto de terminar y alimentar la ilusión de fuerza para el público interno ruso. Pero, en niveles más altos, la reacción fue muy diferente. Los medios estatales rusos describieron el diálogo entre Trump y Putin, realizado poco después del encuentro del presidente de los Estados Unidos de América con el grupo europeo del G7 y con Volodymyr Zelensky como franco y constructivo. Esa misma versión fue repetida por Yuri Ushakov, asesor de Vladimir Putin. Por su parte, Kirill Dmitriev, financista cercano a la familia Putin y uno de los principales negociadores del Kremlin, fue más enfático. Hoy es un día importante para la diplomacia. El foco no está en un alto el fuego temporal, sino en una paz duradera.
A pesar de las críticas de los blogueros militares rusos, la idea discutida durante los encuentros en la Casa Blanca habría sido planteada por el propio Trump y, según fuentes, no fue rechazada por Putin. En el Kremlin aún no ha habido confirmación oficial de que Vladimir Putin haya aceptado reunirse con Volodymyr Zelensky. Antes de cualquier anuncio, el régimen necesita definir cómo presentar esto al electorado ruso, que durante años fue condicionado a creer que el presidente de Ucrania sería ilegítimo. Mientras Putin aseguraba por teléfono a Donald Trump que estaría buscando la paz, la realidad en el campo de batalla era otra. Las fuerzas rusas volvieron a atacar ciudades ucranianas. El principal objetivo esta vez fue la región de Poltava. Las ciudades de Kremenchuk y Lubny fueron alcanzadas por drones. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, según autoridades locales. Sin embargo, edificios administrativos de empresas de energía resultaron dañados y unas 1.500 familias quedaron sin electricidad en el distrito de Lubny. Y los ataques no se detuvieron allí. En la región de Kharkov, 4 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños. En la provincia de Sumy, un dron ruso alcanzó una zona residencial, dejando también heridos. En total, durante la misma noche en que se llevaban a cabo negociaciones de paz en Washington, Rusia lanzó ataques contra 16 localidades ucranianas. La destrucción podría haber sido aún mayor, pero la defensa aérea logró interceptar 230 drones enemigos, además de 4 misiles Kaga-101 y 2 misiles balísticos Iskander. Una de las cuestiones que surgió fue si la Casa Blanca estaría considerando discutir concesiones territoriales. El propio Volodymyr Zelensky comentó el tema. Según él, frente a un mapa detallado, logró explicarle a Donald Trump la situación real de la ocupación rusa. El presidente ucraniano recordó que gran parte de las áreas actualmente controladas por Moscú, incluyendo el este y Crimea, fueron entregadas prácticamente sin resistencia. En cambio, en las regiones donde las Fuerzas Armadas de Ucrania ofrecieron combate, los invasores solo lograron tomar pequeñas parcelas del territorio. Cuestionado sobre la posibilidad de intercambiar territorios como condición para un acuerdo de paz, Volodymyr Zelensky prefirió dar una respuesta evasiva. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, también comentó las exigencias territoriales del Kremlin en una entrevista al periódico The Guardian. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que en caso de que Moscú vuelva a evadir el proceso de negociaciones, Occidente debe responder con un endurecimiento de las sanciones. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania continúan con la llamada guerra ferroviaria contra los ocupantes. Esta vez, un convoy ruso de combustible fue destruido en la región de Zaporilla. La información fue difundida por Petro Andriushchenko. Según él, la explosión ocurrió entre Urozhain y Tokmak. La carga de combustible que iba a ser enviada a la línea del frente quedó completamente destruida. En sus palabras, el transporte ferroviario ruso por la zona ocupada de Zaporilla ha dejado de existir. Más tarde, se confirmó que la operación fue realizada por combatientes de la unidad Ranini del Batallón de Sistemas No Tripulados de la 65 de Brigada Mecanizada. Imágenes en video y fotografías del lugar confirmaron el éxito de la acción, y no solo los trenes rusos sufrieron ataques. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también mantienen en la mira las refinerías del enemigo. Por tercera vez en una semana, drones ucranianos impactaron una de las mayores plantas de refinado del sur de Rusia, en Volgogrado. Los residentes informaron haber escuchado hasta 10 explosiones durante la madrugada. Los drones volaban a baja altura y, tras las detonaciones, intensos destellos iluminaron el cielo. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 13 drones ucranianos. Sin embargo,
Según el propio gobernador de la región, un incendio alcanzó la refinería. Como siempre, la versión oficial atribuyó las llamas a los escombros. El objetivo fue una unidad de Lukoil, que se encuentra entre las 10 mayores del país y es la principal productora de derivados del petróleo en el Distrito Federal del Sur. La capacidad de procesamiento alcanza casi 15 millones de toneladas al año. Ese mismo complejo ya había sido atacado los días 13 y 14 de agosto. Tras el último bombardeo con drones, fue necesario suspender completamente el refinado de petróleo. Así, la refinería de Volgogrado se convirtió en la tercera gran planta rusa paralizada por ataques ucranianos desde principios de agosto. Antes de ella, ya habían interrumpido temporalmente sus operaciones las refinerías de Rosneft en Saratov y Novokuibishevsk. Mientras tanto, los números de reclutamiento para la guerra caen de manera significativa. Entre abril y junio de 2025, menos de 38.000 rusos firmaron contratos con el Ministerio de Defensa para luchar contra Ucrania. En el mismo periodo del año pasado, esa cifra alcanzaba casi 93.000, es decir, ahora los contratos representan 2,5 veces menos adhesiones. El premio promedio ofrecido a cada nuevo recluta ronda 1.800.000 rublos en Mari El, donde el bono supera los 2,5 millones. Las contrataciones ya han consumido el 10% de todo el presupuesto regional, más de lo que se gastó en salud. Aún así, poco menos de 1.500 residentes aceptaron alistarse. En total, según el analista militar Hannes Kluge, los gobiernos regionales de Rusia gastaron cerca de 230.000 millones de rublos solo en la primera mitad de 2025 en el pago de estos incentivos a los contratados. Las proyecciones indican que, hasta finales de año, los gastos de Rusia en la guerra podrían superar los 800.000 millones de rublos, el equivalente a unos 10.000 millones de dólares, según George Barros, principal especialista en Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra. Con las pérdidas actuales, que ya superan los 1.000 soldados por día, Vladimir Putin tendría capacidad de sostener la ofensiva por solo 12 a 16 meses más. Después de eso, tanto los recursos presupuestarios como el flujo de voluntarios podrían agotarse. Y no solo en el Kremlin crecen las señales de búsqueda de una salida, otros grupos también comienzan a considerar acuerdos de paz. El movimiento radical Hamas, por ejemplo, aceptó una propuesta de tregua de 60 días presentada por Egipto y Qatar. Las negociaciones, que se desarrollan en medio del conflicto en curso, prevén la liberación de 10 rehenes israelíes a cambio de la liberación de 150 prisioneros palestinos condenados a prisión perpetua. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aún no ha dado luz verde al acuerdo. Su gabinete enfatiza que la posición oficial de Israel no ha cambiado. Solo habrá firma después de que todos los rehenes sean liberados. Aún así, los mediadores egipcios creen que la propuesta podría ser el primer paso hacia un acuerdo más amplio y finalmente hacia un alto el fuego real. Gracias por haber visto hasta aquí. Gracias también por su confianza. Si puede, deje su comentario, su like y comparta este video. Eso nos ayuda a crecer y a llevar la información a más personas. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que lleguen buenas noticias.